y orientándote, entendiendo tu estilo para lograr un lugar soñado. Si no sabes por dónde empezar, escríbeme al 385. Muy bien, aquí estamos ya de regreso en la editorial Stream, por supuesto, estamos con invitados, obviamente Charly Carvajal, que acaba de llegar, y el politólogo Diego Ramos, casi le digo Sergio Ramos, como el jugador del Real Madrid, se ríe Augusto Martínez. Usted tiene la última, Augusto, y nos vamos a meter en el tema político. Sí, porque... una noticia de último momento. Sí. Bueno, Olímpico acaba de presentar a su nuevo técnico para la próxima temporada 2026-2027. Se trata de el señor Leonardo Costa, un técnico con mucha experiencia en Liga Argentina, pasos por Ciclista Juninense, por Temperley y de último paso por San Lorenzo y Peñarol. Muy por bien. Liga Nacional. Bueno, fue presentado hace escasos minutos por el Ciclista Olímpico en lugar del ex técnico Martín Villagrán. Muy bien. Bueno, lo invitamos a la mesa, por supuesto, a Diego Ramos, que ya va a estar en el Graf junto con Charly Carvajal. Y lo invitamos, ¿por qué a Diego Ramos? Porque Dígalo sin mímicas. antes de ayer, escribió un artículo de opinión política en el Nuevo Diario de Santiago del Estero, que él tituló y puso la foto de Mario Benavente, el candidato elegido por el Frente Cívico, y dice, el candidato elegido para el futuro que ya empezó. Y entonces le digo al señor Diego Ramos, ¿qué futuro está viendo usted ahí en esa elección? A ver, si nos cuenta un poco. Qué fina la pluma, impresionante. No lo leí todavía, Charly, y usted ya lo está alabando. Primero que hable, por favor. Voy a ser severo. Lo primero que le dije. Voy a ser severo con Diego Ramos, que es politólogo, y lo voy a exprimir. Ya está invitado, no te preocupes. Porque veo que lo someten a duras pruebas, con duras entrevistas, pero es un tipo muy avisado para contestar. Sí, entonces, por eso te decía, a la primera impresión que me dio, le dije, hermano, vos lo vas a desarrodillar al diablo, miren la presentación para Diego Qué Ramos, y presentación para uno Diego pretende Ramos. ser serio. Diego, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido a la Fernando, casa. Vanessa, un placer. estar A las chapas llegaste, ¿no? No, bueno, muy Me bien, dijiste, quiero muy hablar, bien. Charly. Me dice, Muy lo bien. que usted quiera, Diego, bueno, obviamente tienes que expulsar todos los demonios por ahí que le quedan a uno de tanta elaboración. No, en serio, de tanta elaboración política y de analizar y por qué esto y por qué aquello. Y te salió este artículo. Y contame un poco. Bueno, en principio uno va recogiendo las sensaciones también que se van dando en la sociedad, no solamente en esa danza de candidatos que había dentro del Frente Cívico, sino también cómo esa cantidad de candidatos, cada uno con sus particularidades, sus visiones, sus maneras de presentación, habían generado mucha expectativa en la sociedad. Y esa expectativa, repito, inédita, también daba el escenario para muchos comentarios, ¿no? Comentarios, especulaciones, teorizaciones, incluso había muchas certezas ya dando vuelta de quién era el candidato, ¿no? Cada uno de los distintos sectores afirmaban casi como una verdad, es fulano de tal, ¿no? Y resulta que, bueno, apareció la figura con el nombre de quién va a ser el candidato del Frente Cívico, y eso por cuestiones muy naturales, por supuesto, propias de la democracia y propias de una sociedad, generó muchas visiones y el cimbronazo también se hizo sentir, ¿no? Te hago una pausa aquí. Sí. El vulgo diría, se quedaron recalientes los que no son elegidos. Y la herida queda abierta, y entonces ahora le tengo que decir, vengan por detrás de únanse y tiremos todo para adelante. Exacto, algo de eso hay, por supuesto. Las expectativas eran mucho, todos los precandidatos jugaron de una manera muy fuerte, sus dinámicas, sus particularidades le hicieron rodar de una manera muy interesante. Entonces vos tenías candidatos desde los más clásicos hasta los que hacían showman, a los que hacían irrupciones, y hasta los y que... lo de café, Y lo de los ca- políticos lo- de café. Obviamente, políticos de obvio. café, Tenemos de por todo. supuesto, De todo la viña del todo. Señor. Y después, bueno, los que también intentaban poner
una escena, si se quiere, más alternativo de lo que se suponía que eran las lógicas de las campañas electorales, ¿no? Entonces, en ese abanico de precandidato era donde estaban puestas las miradas. A eso le sumaba también a la sociedad o la cantidad de gente que ni siquiera tenía idea de lo que estaba pasando, pero escuchaba muchos nombres, ¿no? Sonar, ¿no? Sí. Y de pronto, de todos esos nombres que se sonaban, que aparecían, surgió otro nombre, ¿no? Claro. Y eso obviamente que trajo muchos comentarios, asombros, nada extraño, asombro que tiene que ver con lo propio de lo que significa este juego de la democracia. Y aquí algo interesante me parece, Fernando, Charlie, que lo inédito que fue este proceso de los precandidatos, ¿no? Digo inédito porque en épocas anteriores o años anteriores, nosotros ya con mucha antelación sabíamos el nombre o teníamos la certeza de quién era el candidato. En esta oportunidad no. Hubo un escenario distinto, un escenario diferente, eso permitió voces plurales, una dinámica democrática, permitió que la interna del Frente Cívico pueda tener un ejercicio de disputa, de visión y de sentido sobre lo que es el proyecto, ¿no? Y de repente, como decíamos recién, aparece el nombre menos pensado y, por supuesto, las grandes preguntas y las grandes especulaciones, ¿no? ¿Quién es este, por ejemplo? ¿De dónde salió? ¿Por qué lo eligieron? ¿No tiene territorialidad? ¿No tiene militancia? Por supuesto que todas esas opiniones son válidas y legítimas, ¿no? Obvio. Tan válidas y legítimas propias de la democracia, tan válidas y legítimas como fue legítimo la presentación de todos los precandidatos, ¿no? Pero por supuesto que a esos comentarios, a esas sensaciones hay que encauzarlas, hay que poner un marco, ¿no? Y abrimos un paréntesis aquí porque también hay que entender que las dinámicas políticas de estos últimos tiempos han cambiado y siguen cambiando, ¿no? Las sociedades están cambiando de manera muy fuerte en relación con los sistemas políticos. Entonces, esto significa que las maneras clásicas, a lo mejor, de entender cómo se configuraba una precandidatura, cómo se configuraban los escenarios electorales, hoy no son los mismos, ya han cambiado de manera definitiva y, por supuesto, el Frente Cívico no estuvo ajeno a eso, sino que propició un espacio dinámico, abierto, plural, donde se vio una interna interesante de visiones y seguramente que ahora la gran pregunta es lo que decíamos recién, ¿cómo llegó este hombrecito aquí? Está bien. No obstante, enriqueció, creo que el partido en estructura en general lo enriqueció porque hubo espacio de debate, espacio de opinión, consideraciones, estuvo la consideración de la gente, la política, ¿no? Que es un tema, viste, que tan rechazado a veces, habla de política, no, yo soy apolítico, te rechazan, dicen, pero bueno, sí. Al menos en este sector duro propició el debate, generó nuevos aires, ¿no? De esperanza, una caricia para cada uno también, ¿no? Exactamente. Vos sabés que dentro de lo que hacen... Que no había hace mucho tiempo, sí, ¿no? Que no había mucho tiempo, como vos señalabas también. Anteriormente no se daba estos escenarios de posibilidad de candidatos. A ver, y Charlie, yo pensaba yo que esto generaba también un desgaste a la estructura de poder. Sí. Claro. Pero yo creo que se enriqueció. Todo esto, si se corona en agosto. Claro. Porque claro. si no se corona, ¿qué se va a decir? Claro, bueno, sí, ahí estamos el tema, ¿no es cierto? Exacto. Ahora lo que... Con un resultado que todavía no está puesto, entonces decimos, el análisis es este, pero claro, si no corona, ¿a quién van a decir, bueno, aquí nos equivocamos? Sí, entonces claro, fíjate que en eso de las preguntas, de los interrogantes, de las especulaciones, de lo que acabas de decir. Claro. ¿Será que nos hemos equivocado o no? Bueno, tiene que ver, y decíamos esto, con las dinámicas nuevas que van apareciendo en este quehacer de los escenarios políticos, ¿no? Entonces, hoy el candidato elegido, uno puede decir, sí, pero no tiene territorialidad. Bien. Pero aquí la pregunta es si realmente le hace falta tener territorialidad cuando hay un proyecto político, ético, como es el Frente Cívico, que la territorialidad la tiene armada hace bastante tiempo, ¿no? Claro. Sí. El contraste con la oposición. Exactamente. Que no tiene territorialidad, también tiene cierto grado de especulación. Y hay una característica que dice Diego, cómo han cambiado las dinámicas. Hay algunos candidatos que se han presentado disruptivos. Esta disrupción en el discurso y en la cosa que dice, a nivel nacional les ha dado buen resultado
yo también voy a cambiar y mi discurso va a ser disruptivo. Exactamente, por eso digo que ha sido muy sano la interna de los precandidatos dentro del espacio del Frente Cívico, algo que le da mucha salud a lo que tiene que ver con el tema de la representatividad y de las voces plurales en democracia, ¿no? Tener personajes tan diversos, tan distintos, con visiones diferentes, yo creo que eso es muy saludable para lo que significa la madurez de la democracia, ¿no? Esto, por supuesto, en contraposición de lo que muchos todavía albergan esa vieja manera de hacer la política. Claro. Entonces, también uno se puede preguntar en cuanto al candidato, cómo llegó, y también nos podemos preguntar Néstor Kirchner cómo llegó. ¿Alguien lo conocía a Néstor Kirchner? No, nadie. ¿No? Exactamente. Entonces, hoy lo que en la política o en las ciencias políticas se habla es del lienzo blanco, es decir... Te iba a llevar ese terreno, justamente el terreno del lienzo blanco, como lo planteaste también. ¿Qué es el lienzo blanco, Claro, Diego Ramos? Son personajes que aparecen dentro de la política, que no tienen las dinámicas clásicas que uno entiende que debería tener, estructura política, militancia, territorialidad, pero tienen una manera de presentarse dentro de un encuadre perteneciente a una estructura política que están habilitados para poder ejercer una función, ¿no? Ese lienzo blanco significa que no tiene absolutamente nada de las viejas estructuras o de los engranajes que uno está acostumbrado Ninguna a tener. rémora, nada. Ahora, eso le quita... Se escribe y se reescribe también. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿eso le quita legitimidad en estos tiempos políticos, en estos cambios de sistemas políticos y de manera de entender la política? No, por supuesto que no, tiene toda la legitimidad. Ahora, ¿dónde está la legitimidad? En el proyecto político. Aquí lo que se legitima ya no son las personas ni las figuras, en este caso, ¿no?, del Frente Cívico, sino que es el proyecto, ese andamiaje, esa estructura que la tiene aceitada. El proyecto trasciende a los hombres. Exactamente, trasciende los nombres, trasciende los apellidos, trasciende las particularidades, y lo que aquí se pone en valor y se pone en juego es la visión del proyecto, ¿no? Entonces, hoy un personaje puede venir así como caído de un paracaídas, sí. Si hay un proyecto sólido, si hay una propuesta madura, entra como un engranaje perfecto, como una pieza justa a lo que hoy se necesita, ¿no? Entonces, también esto implica que se va pensando en lo que las nuevas generaciones van entendiendo y pensando acerca de la política, ¿no? Yo creo que el engranaje del candidato elegido viene, obviamente, a dar continuidad, también viene a corregir y también viene a dar una sintonía fina a lo que significa la conducción del municipio, ¿no? Entonces, yo creo que hemos tenido una experiencia interesante, la pluralidad ha sido interesante, las tensiones han sido interesantes. Lo que aquí hay que rescatar es que hay una visión de un proyecto político, una mesa de conducción que le da la legitimidad necesaria para decir, esta es la pieza clave, el engranaje que necesitamos para este tiempo. Y eso fue lo que aconteció. A ver, con Charlie también concluimos en algún momento, porque uno dice, bueno, che, ¿y qué pensará Gerardo Zamora, que es el creador del Frente Cívico y de esta estructura que gobierna? Porque, bueno, siempre tiene un radar indescifrable. Totalmente. Pero, un ADN indescifrable. Exactamente, pero a ver, intentamos en el análisis nuestro como periodista, con la neutralidad en la que nos ponemos como posición para opinar y para analizar, y decimos, pero claro, ¿qué le vamos a reprochar o qué le van a reprochar adentro si hasta ahora siempre viene leyendo, digamos, y pone este señor, esta señora, y dice, mira, por aquí creo que es el camino, después de analizar todas las ofertas que tenemos, por aquí viene la cosa. Exactamente, totalmente. Aparte las versiones también eran distintas, ¿no? También se decía que dijo que le habría dicho que hizo encuesta para posicionar a una mujer. Todo presume que era o la ministra de Justicia o la ministra de Educación, no tanto, pero bueno, que que ella no quería ocupar un cargo de intendencia, por ejemplo. Claro. Porque hubo mucha diversas encuestas también, disonantes, encuestas que incluso no pegan con nada, pero bueno, están encuestas. Eso te da la pauta, el indicio de que el escenario político en Santiago ha cambiado. Los que conducen el proyecto del Frente Cívico han visto ese proceso y han puesto a jugar esas dinámicas, ¿no? Por eso decíamos recién, esa pluralidad de precandidatos que había con maneras muy distintas, con visiones diferentes de encarar la precandidatura,
saludable para el ejercicio de la democracia, ¿no? Algunos pueden decir, che, hay democratización en los espacios políticos con semejante experiencia de candidatos que tenían características, cada uno jugó a su juego, a su manera, y la decisión de la mesa de conducción del Frente Cívico de poner a una persona también es propio de estas nuevas maneras de ir entendiendo las exigencias nuevas que tiene la política. Hoy no hace falta, no es necesario tener una territorialidad, tener una militancia, sí es necesario tener la estructura, y esa estructura del espacio político es la que termina legitimando, porque es la que termina teniendo la militancia, la que termina teniendo la territorialidad y la que termina teniendo la visión, ¿no? Por supuesto que, fíjate, bueno, en otros partidos o espacios políticos también aparecen personajes que absolutamente nada que ver con la política. Ajá, el propio presidente, el Milei, ¿no? También. Pero bueno, ahí también hay que analizar y hacer las comparaciones. En estos casos la diferencia está que aparecen personajes que absolutamente nada que ver con la política, pero no tienen todavía el andamiaje, la estructura, la territorialidad, los años, la madurez política de la construcción de un espacio que pueda darle mayor volumen y madurez política al candidato que ponga, ¿no? Bien. Seguramente, bueno, las expresiones, por ejemplo, de la Libertad Avanza también tiene una candidata que viene de una profesión y que no tiene nada que ver con Exacto, la política. ¿Es legítimo? sí. Claro que es legítimo, ¿no? Ahora, Claro. ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es dónde se asienta ese personaje, qué territorialidad armada tienen, qué madurez política y construcción de andamiaje tienen. Por supuesto que en este caso es muy endeble, todavía es muy precoz. Incipiente, muy claro, incipiente, ¿no? obviamente. Por eso Y tiene una línea interna que exacto. hoy Capaz sabremos. cosas de la vieja política. Claro, pero sabremos hoy recién, cuando cierre esta noche a las 12 de la noche, Charlie, Sí. las alianzas, porque por ahí con la línea interna decimos, che, ¿cómo irán estos si el partido presenta una candidata ya oficial, pero hay una línea interna que dice, no, nosotros también queremos ser? Bueno, a ver si hay alianzas o cosas ahí para presentarse. Claro. Exactamente, Claro, sí. totalmente. Entonces, hoy los nuevos escenarios... Son alianzas y acuerdos no democráticos. Por prácticamente. Son bueno, cuestiones también, diferentes, claro, estrictamente urgente, personales. cuestiones Claro, urgentes, son cuestiones de momento, urgentes, nada más. obviamente, Exacto. que Cero compromiso con la gente. no se han podido resolver en la interna o adentro del partido y bueno, después dicen, no, igual salimos a la cancha. Claro. Bueno, Así que, bueno, yo creo que es saludable lo que veníamos planteando para nosotros, para mí en lo particular, sorpresivo la dinámica que se Muy dio, bien, muy bien. Interesante la dinámica, creo que corresponde a los tiempos que estamos viviendo. Ajá. La sociedad cada vez más exige experiencias de democratización y de voces plurales y de internas abiertas y de que las voces empiecen a emerger, ¿no? Ahora, por supuesto que las decisiones de los candidatos, de los espacios políticos, tendrán más o menos legitimidad de acuerdo a la construcción que se ha ido dando en la historia. Hoy la gran ventaja que tiene el Frente Cívico es que tiene muchos años de construcción política, se ha ido renovando a lo largo de la historia, se ha ido reinventando, ¿no? Por eso siempre la pregunta clave es... Hay un cambio generacional, Hay un cambio concretamente, generacional, sí, claro, muy totalmente. importante. Hay un cambio generacional que entiende, mira, observa, percibe a la política de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿qué es el Frente Cívico? Uno la va respondiendo en los procesos porque se va dando experiencias y dinámicas distintas, ¿no? No queda en un esquema obsoleto, encapsulado en una sola dinámica, sino que con los tiempos y a partir de las demandas de las sociedades va poniendo en consideración juegos que para nosotros por ahí son novedosos, ¿no? Bien. Pero son saludables. mira vos, Diego Ramos escribió esto hace unas pocas horas, se inspiró y bueno, y escribió esto después del análisis de todo lo que van dejando los hechos políticos en el día a día. Con Charlie Carabajal nos juntamos como hace 2 meses atrás y empezamos a indagar, che, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser? ¿Qué esto? Llega un dato de aquí, llega un dato de allá, y por ahí lanzamos un nombre, dijimos, sí, va a ser, por aquí me parece que va a caminar, y caminó. Y también fue sorpresa para nosotros. Escenario, ¿no? Descartando escenarios, porque nosotros también como un pastel, 1000 hojas, hay que ir sacando esta hoja de aquí, la otra que está arriba, la otra, Sí, ¿por qué este sí, por qué esto no, por qué podría por aquí? Bueno,
no esperábamos menos de un politólogo como Diego Ramos, que tiene que analizar la realidad política de Santiago del Estero. Bienvenido, nos han faltado durante mucho tiempo gente que mire, que piense, que analice, y que además, no sea como decía Humberto Eco, ¿para qué sirven los intelectuales? Para nada, porque se refería a los intelectuales esos que están escondidos adentro de su casa, que no toma contacto con la realidad. Claro. Diego Ramos por ahí promovía hasta encuentros donde es necesario escuchar qué piensa hoy una generación que no le corresponde a él. Y tiene mucho contacto. Que no le corresponde a él, porque él viene ya con una carga de pretextos, prejuicios y un montón de cosas que no es de la nueva generación. Y hay que escucharlos, porque ellos también decidieron en su momento con su voto. A ver, bueno, Diego, te invito a contar lo que viviste el sábado pasado, en una iniciativa tuya también, que tiene que ver con esto, de la promoción, de la comunicación, la difusión, la política misma también, que tiene que ver con esto de la nueva encíclica del Papa León XIV. Sí. Que justamente suscribes totalmente y empezaste una campaña de concientización al respecto. Hemos constituido un espacio que se llama Espacio de Teología Ecuménica Popular, y dentro de ese espacio empezamos a trabajar estas dinámicas de empezar a dialogar lo teológico y lo político, y sobre todo a partir de la encíclica de León XIV, que es una encíclica, un documento reflexivo muy actual, que tiene un contenido y que tiene una brújula que creo que va a marcar lo que es el siglo XXI, y tiene que ver con todo el tema de la comunicación, con el tema de las redes, de la inteligencia artificial, y sobre todo... El reparto de la hegemonía del mundo también, el reparto de la hegemonía del mundo. Estamos en el punto cero, en la nada, una vez lo dijiste, estamos en la nada, en la creación de nueva génesis. Sí, señor, y en la gran discusión y en las disputas de seguir sosteniendo que lo único que nos va a dar un proceso civilatorio de civilización en este mundo es cuando cada vez más entendamos que es ir por la humanidad, ¿no? Es la humanización de las cosas, la humanización de la economía, la humanización de la política, la humanización de la cultura. Sin esa humanización, y si nosotros nos vamos inclinando cada vez más a lo que son las inteligencias artificiales, que no tienen conciencia, ni tampoco tienen cultura ni historicidad, entonces ahí hay una gran batalla cultural, ¿no? Hoy estamos en esta tarea de volver a recuperar, que nosotros no nos quedemos como sujetos que tenemos una historia, ¿no? Sino que nos comencemos a entender como sujetos que tenemos historicidad. ¿Dónde está la diferencia? Que todos nosotros tenemos historia, por supuesto. Vos puedes contar tu historia de aquí a 10 años atrás, lo que te ha pasado. Ahora la pregunta es si vos tienes historicidad. La historicidad te hace un sujeto comprometido en los contextos, en las realidades, y teniendo incidencia en las transformaciones de lo que estás viviendo. Entonces, la historicidad es lo que hay que volver a recuperar en el sujeto y no dejarnos reemplazar por la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial, las redes, la tecnología termina robándonos nuestra historicidad, dejamos de escribir nuestra propia historia. Bueno, ese es el gran debate, la gran discusión, las grandes tensiones que hoy se están dando, y hemos comenzado con este proceso. Queremos hacerlo, repetirlo, compartirlo con otros espacios. Este documento, hay muchos comentarios, hoy he visto en La Nación Más, ya FEMA prácticamente confirmando la venida del Papa León XIV a la Argentina. Charlie Carabajal contó algo hace un rato por aquí para Santiago del Estero. Ponemos unas fichitas ahí, Charlie. Entonces creo que hay que empezar a prepararnos en este proceso de diálogo y discusión entre lo teológico y lo político, y en esta disputa por ir cada vez más por una mayor humanización de las estructuras y de los sistemas. Si la historia nos da esta posibilidad de que venga León XIV, y si llega a venir a Santiago, yo creo que tenemos que estar preparados, sabiendo a quién recibimos y sabiendo qué es lo que tenemos que sostener como lucha en esta disputa por la civilización, ¿no? Yo creo que hay que seguir sosteniendo la humanidad y seguir recuperando nuestra historicidad, ¿no? Muy bien. Gente que piensa, Diego Ramos, politólogo, pasó por aquí por la editorial Stream. Una salvedad, Charlie, en el recorrido, si usted tiene algo que ver con la llegada del Papa León XIV por aquí, en el recorrido no pasen por la bajada, porque van a quedar mal todos. Le pido por favor. No lo lleve. Un abrazo grande. Gracias, es la despedida del programa. Gracias, Charlie, por llegar al último momento. Gracias, Diego, por venir, obviamente, a compartir tu pensamiento.
pensamiento y tu análisis con nosotros. Augusto Martínez, que hoy nos hizo el aguante desde muy temprano. Este hombre que también piensa, sí, piensa. No es deporte únicamente, es un tipo que piensa, es un tipo que piensa. Carmen López Acosta, que estuvo en los controles, por supuesto. Juan Cuello, desde muy temprano, 6 de la mañana vino Charlie. Se levantó antes que nosotros. ¿Todavía está? Todavía. Bueno, un abrazo grande para todos. Mile Gadán, que no está hoy los viernes con nosotros, pero nos estuvo aportando cosas, por supuesto. Como por el acto del viernes. Por supuesto. Sí, ya casi la perdemos. 19 minutos de las 12 del mediodía. Muchas gracias por estar del otro lado, por finalizar la semana. Que tengan un gran día del Padre Charlie. Gracias, Diego Ramos. El señor Augusto Martínez, un compañero de trabajo de todos los días, por supuesto. A todos los que tienen el privilegio de ser padres. Mi abrazo, que disfruten el día, que sean muy felices. Nos vemos el lunes, 8:30 de la mañana en el Editorial Stream. Quédense en la 106.1 Radio Gen. Ya llega Roberto Avellaneda. Lo conoce muy bien Charlie Carvajal, han compartido mucho tiempo piso. Por supuesto, ya viene con Después del Mediodía, con todo lo que nos deja la mañana y por supuesto lo que se actualiza a través del mediodía o a partir del mediodía, mejor dicho, ahí en Living TV y por supuesto por Radio Gen 106.1 y la multiplicidad de medios que tiene el Grupo Horizonte, Charlie. Así es. Muy bien, bueno. Algo por siempre. Muy bien. Un abrazo grande para todos. Nos vemos desde el lunes a las 8:30 de la mañana. Chao, gracias. Feliz fin de semana para todos.